Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestra vida? Radio María y Didaje, Fe y Doctrina presentan En la Iglesia, un programa para conocer, amar y defender el cuerpo místico de Cristo, la Iglesia Católica. Con ustedes, Andrea Trujillo y Rafael Núñez. Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestro amor? Si tú eres nuestro amor. Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos una vez más a su programa En la Iglesia. Un programa para conocer, amar y defender el cuerpo místico de Cristo, la Iglesia Católica. Muy buenas tardes, Andrea. Muy buenas tardes, Rafa, y muy buenas tardes a todos nuestros oyentes y visitantes de nuestra página Facebook, facebook.com/enlaiglesia, y en YouTube, que el canal está cada día cogiendo más y más fuerza por ese contenido tan interesante que está subiendo, Rafa. Bendito Dios, sí, señora. Andrea, tú sabes que estaba un poquito meditando en lo que ha sido nuestro trabajo en este programa en casi lo que vamos a cumplir 3 años. Y la verdad que la pasión del primer día no la hemos perdido y eso me llena de alegría y de emoción. Seguimos teniendo muchas ganas de transmitir a nuestros hermanos de la Iglesia Católica y a cualquier otro que se acerque a buscar el contenido de la verdad, pues nuestra alegría y nuestra emoción de transmitirle eso. Así que... Bueno, eso yo creo que lo da el Espíritu Santo y pues la jefe, que es Nuestra Señora, nuestra sí, señor. María, para quien trabajamos. Así es, Andreita. Sí, bendito Dios. Bueno, Rafa, ¿y quién tenemos hoy de invitado? Hoy tenemos a un sacerdote argentino. Hace 2 semanas tuvimos la semana pasada tuvimos también a un sacerdote argentino, y la semana anterior al padre Leandro Bonín tuvimos a la doctora Chinda Brandolino. Pero vamos a tener esta tarde a un sacerdote muy activo y que yo admiro mucho porque está haciendo, además de su labor pastoral, una labor muy grande en las redes sociales. Y se trata del padre Javier Olivera Rabasi. Muy buenas tardes, padre Javier, y bienvenido a En la Iglesia. Buenas tardes, Andrea. Buenas tardes, Rafael. Muchas gracias por la invitación. Aquí estamos. Bienvenido, padre, a este programa en la iglesia. Estos son sus micrófonos, no solo para hoy, sino para cuando usted quiera contarle algo a esta feligresía del aire, de la radio. Muchas gracias. Padre, adelante, Andrea. No, es costumbre que empezamos el programa poniéndonos en las manos de Mamita María. ¿Usted quisiera ayudarnos con esa oración? ¿Cómo no? Desde ya. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nos encomendamos a nuestra Madre del Cielo, la Santísima Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, sede de la sabiduría, ruega por nosotros. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien. Padre Javier, yo la verdad debo confesarle a nuestros seguidores que soy un admirador de su canal y de sus redes sociales. Se ve que tiene mucho tiempo, tiene tiempo para perder entonces. No lo pierdo, lo invierto en buena información y en información, la verdad que muy enriquecedora. Lo vengo siguiendo hace algún tiempo y en los últimos 3 meses que esta
supuesta pandemia nos tiene confinados, usted ha hecho una labor admirable. Usted ha tenido entrevistados como la doctora Chinda Brandolino, y debo de confesar que una vez que vi su entrevista, la coloqué en la página de nuestro programa en Facebook y tuvo una aceptación maravillosa, lo cual me llevó a contactarle y a contactar a la doctora, y logramos tenerla en nuestro programa. Y lo último que acabo de oír es su entrevista a el obispo Snyder, y ha sido realmente admirable esa entrevista. Pero antes de que entremos en todos esos temas, tenemos una sección en nuestro programa que se llama Te presento a el Padre Javier. ¿Quién es el Padre Javier? Háblenos de su historia personal, de su historia de conversión. ¿Cómo fue, de su vocación? ¿Cómo es ese llamado? ¿Quién es el Padre Javier? ¿De dónde viene? ¿Cómo fue su niñez, su juventud? A ver. Bueno, voy a obviar todo la típica historia de la vida de los santos, que nacen de la cuna con gente bendecida, bueno, en fin. Trato de serlo breve, porque si no es un poco largo todo. Soy el segundo de 5 hermanos varones, perdón, uno ya falleció desde chiquito, hijo de papá militar y mamá psicóloga, una mezcla explosiva, digamos, ¿no? He sido criado católicamente y, como todos en la adolescencia, no como todos, no como muchos nos pasa en la adolescencia, me aparté del camino de la práctica religiosa, mientras el resto de mis hermanos practicaban la fe y todo, hasta mis 18 o 19 años más o menos, que después de varios noviazgos así típicos de la adolescencia, juventud, iniciando la universidad, me puse a estudiar abogacía. Conocí a una muchacha católica, apostólica romana, practicante, ferviente, como esas mujeres que saben dar razones de su fe, ¿no? O sea, no con una fe puramente sensiblera y simplemente así como, uy, qué lindo, qué bonito Dios, sino que sabía dar razones de su fe. Y poco a poco ella me ayudó en la conversión. Ella estudiaba abogacía para ser abogada, también yo lo mismo, universidad pública siempre, o sea, masónica, marxista, liberal, bla, 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 etc. Y nos comenzamos a formar paralelamente, mientras en nuestro noviazgo, un noviazgo realmente católico, con buenas lecturas, ¿no? Con libros clásicos, de espiritualidad clásica, de historia, mucho de historia, de filosofía, hasta que más o menos a la mitad de la carrera y a la mitad del noviazgo, después de 3 años y tanto de noviazgo, su hermano mayor, muy amigo mío, ya era profesor público, traductor público de francés, profesor de letras, decide que de un día para otro se va al seminario. Para mí el seminario, yo si bien había comenzado poco a poco la práctica de la confesión, la práctica de la misa dominical, el rosario, lo más cercano que yo había visto a un seminario era un seminario de la universidad, o sea, que daban a un tema específico. Nunca sabía que existía un lugar para los curas donde estudiaban, pero nada más. Y bueno, fue tan fuerte el golpe que decidimos con esta chica que era mi novia, llevarlo a este muchacho al seminario. Hoy es el padre Víctor Sequeiros, y ese día encontré algo distinto, porque yo lo que había visto en mis parroquias cuando era más adolescente, joven, lo digo con total crudeza, ¿no? Sin demasiada anestesia, era que para ser católico había que ser un tipo más bien apocado, medio tonto, medio fofo, así como que no tenía las ideas bien puestas, a veces incluso medio, hasta diría, medio afeminado, medio como... yo iba contra de ese catolicismo heroico, viril. Bueno, me encontraba con todos esos prejuicios en mi cabeza. Y encontré en el seminario que no, que era gente súper normal. La cuestión es que cuando volvimos de dejarlo a este muchacho del seminario, nosotros ya habíamos hecho la misa de compromiso. Yo no sé si se usa, por ejemplo, en Venezuela o en Colombia, una misa de anillos de compromiso, un anillo de plata o de alpaca. Y bueno, después de 3 años y medio de noviazgo, ya con compromiso y todo, comenzamos a conversar
la posibilidad de la vida religiosa, ¿no? Hacía una cosa medio loca. Ambos estábamos estudiando, ambos trabajábamos como ya estudiantes de abogacía en los tribunales, en estudios jurídicos, y bueno, finalmente dijimos, bueno, no, eso parece una locura, todo esto es medio delirante, y, y planteamos, bueno, seguir el noviazgo como tiene que ser, ya habíamos comprado cosas para el matrimonio, bueno, en fin. Y la cuestión es que el deseo era cada vez más fuerte, más fuerte, más fuerte, hasta que, faltando ya casi un año para terminar la carrera universitaria, dijimos, no, tomamos una decisión porque esto no puede seguir así. Y bueno, ya casi faltando un año para terminar la carrera, decidimos que lo nuestro era la vida religiosa, el sacerdocio y la vida consagrada, y que íbamos a seguir el noviazgo para cuidar la vocación. O sea, una cosa medio extraña puede sonar, pero creíamos que estaba mejor cuidar la vocación religiosa y sacerdotal si seguíamos de novio. Y gracias a Dios, sí, porque al menos como era yo, si me dejaban suelto, era más desastroso que si estaba al lado de esta chica. Pues prefería estar atado a una, digamos, ¿no? Y bueno, la cuestión es que fue así. Duramos un año más de noviazgo, yo me recibí, me gradué primero de abogado, seguí trabajando un poco más, ella después, y la cuestión es que entramos al seminario y a la vida religiosa en el año 2002. O sea, ella hace tiempo ya que está como monja en Francia, y yo estoy aquí en Argentina llevando adelante el ministerio sacerdotal, ¿no? Por gracia de Dios, y a pesar mío. Así que así seguimos. Qué hermosura de historia, padre, qué es esa belleza. Qué planes los que tiene Dios, ¿no? Y cómo uno debe escucharlo. Qué diferente cuando uno hace lo que uno quiere o lo que uno cree que es bueno para uno y cuando uno de verdad deja que ese barro que hay en uno lo moldee. Qué linda historia, padre. Qué bonito. Exacto. Y los dos. Aquí no hay ningún decepcionado. Hemos escuchado muchas historias de sacerdotes que han dejado muchos corazones partidos. Siempre, no, y me tocó decirle, y ya esto. Sí, no. En este caso fue doloroso desde el punto de vista natural, ¿no? Claro. Pero ambos sabíamos que era lo que había que hacer. Y después por las dudas, porque la pregunta es obligada, siempre viene, ¿no? Sobre todo las mujeres preguntan, ¿y después qué ha pasado? ¿Se han visto de vuelta? Pues sí, nos vemos de vuelta con total naturalidad. O sea, nuestras familias son muy amigas, entonces no... cada tanto cuando ella viaja para acá y todo, hemos sido o sea, el amor que uno tiene como hermanos, digamos, ¿no? La verdad que no. Muy cercanos. La gente cree que a veces el tema de la castidad del sacerdote o de la monja es lo más difícil que hay. Y no, la verdad es que no es. Uno, como el que se casa, digamos, ¿no? O sea, no porque uno se casa con esta o se casa con este, deja de sentirse naturalmente atraído por el resto de mujeres y bueno, lo más normal del mundo. Bueno, pero uno hace una renuncia al resto por esta o por este. Y en el caso del sacerdote o de la religiosa, bueno, listo, yo hago la renuncia a todas, no porque uno naturalmente no se sienta atraído, sino porque el Señor, ese amor más grande que me has dado, bueno, hace que yo me entregue con el corazón completo, digamos. Entonces, bueno, a vos y a las almas. Es por eso. Pero sí, cada tanto nos vemos. Qué bueno. Yeah. Sí, es una fidelidad que nace auténticamente por el mismo amor, El Señor, quien me llamó y elegí, pues serte fiel, ya. Exacto. Con naturalidad. Exacto. Qué bonito. Padre, usted se ordena de sacerdote y ¿cómo es el proceso que usted empieza a incursionar un poco más activamente en las redes sociales? Bien, la cosa fue así. Yo estaba como sacerdote en un colegio muy bueno para varones, para jóvenes, y me encontraba con que en una materia, que el nombre era sociología, no importa el nombre, yo me daba cuenta que cuando en esa materia intentaba a los muchachos del último curso, les daba los rudimentos de la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Para decirlo de modo rápido, cuando me los encontraba ya egresados de la escuela, en lo que sería el college o la universidad, ¿no? En los primeros meses de la universidad es como que los daban vuelta como una tortilla, ¿no? Les cambiaban la cabeza. Y entonces dije, no, a partir de ahora lo que tengo que hacer en el año anterior es darle una especie de vacuna tipo antirrábica, ¿no? Sí. Para cuando llegan a la universidad o llegan al college, bueno,
evidentemente, que no nos dobleguen tan rápidamente. Ajá. Entonces comencé a dictar esa misma materia en los años posteriores, en vez de con los temas típicos de doctrina social de la Iglesia, con los temas de leyendas negras de la Iglesia. Es decir, todo lo que ellos iban a recibir en la universidad, intentar desmitificárselo de antemano, o sea, desmitificarle los mitos que le iban a decir. Sí. Entonces comenzábamos con el hombre desciende del mono, la Edad Media fue toda una porquería mala con toda la gente malvada, en fin. La Inquisición mató a toda la gente que pensaba distinto. La conquista de América fue un genocidio gigantesco que acá vinieron a masacrar a todos y no dejaron a nadie. Bueno, y así con todos los temas, ¿no? Eran los temas de la materia. Y eso después se terminó convirtiendo en un apunte de clase, y en ese lugar donde yo estaba no se usaba una expresión muy típica de aquí de Buenos Aires, más bien tipo de argot, más de barrios, digamos, de los porteños, más bien específico, no cualquiera lo usa en Argentina, que es que no te la cuenten, como que no te quieran vender una cosa por otra o algo así, ¿no? En cada expresión de Hispanoamérica hay un modo distinto para decirlo, pero como que no me engañen, digamos, Que ¿no? no me engañen, ajá. Exactamente. Compruébalo, sí, que no te lo cuenten. Tal cual, que no te lo cuenten. Entonces, los jóvenes, cuando terminaban sus exámenes y me entregaban los exámenes por escrito, firmaban la hoja y ponían que no te lo cuenten, ¿no? Entonces, quedó como esa Ese eslogan. Ese eslogan. Y entonces ese apunte terminó convirtiéndose en un libro, ¿no? Que no te la cuenten, número 1. Hoy ya vamos por el 3er tomo. Y después de que hice ya los primeros 2 tomos, alguien me dijo, padre, ¿por qué no sube esto a internet? Ya lo tiene listo. Y yo en un momento dije que no, porque ya me imaginaba todo el trabajo posterior que venía después, ¿no? O sea, todo lo que implicaba el trabajo en internet. Entonces me negaba, no. Y entonces 3 veces me lo pidieron, y de la tercera vez dije, bueno, evidentemente esto va más allá de lo que yo estoy pensando, yo no, por mi pereza, digamos, no quería meterme. Entonces comencé a subir, inventé inicialmente un blog muy sencillo, que no te la cuenten, que después se fue convirtiendo casi en una página, y bueno, y hoy ya, nada, la página, canal de YouTube, bueno, en fin, editorial, la verdad que se ha formado en algo más grande de lo que yo hubiese deseado. Y es súper interesante, la verdad que la recomiendo, que no te la cuenten.org, no .com, ¿no? Padre.org. Se aclara muchos mitos, se aclara muchas ideas erróneas que tienen o que tenemos muchos católicos y no católicos acerca de la historia de la iglesia, y no solamente de eso, sino de nuestra doctrina, de nuestra parte vital que nos identifica. Veo, padre, que acá en la página usted también le ha abierto también, digamos, las puertas a muchos temas. El matrimonio, sí. Cuéntenos un poquito como en qué temas es lo que más divide la página y la persona puede entrar allí y encontrar qué puede encontrar. Bien. Inicialmente comenzó todo con esto de tratar de desmitificar la falsificación de la historia. Pero, claro, como a mí lo que me interesa y lo que es una pasión, siempre ha sido esto una pasión, es el tema de la verdad, ¿no? O sea, hay algo que a cada persona nos caracteriza. Bueno, a mí me apasiona mucho y a su vez me indigna que me mientan, ¿no? O sea, ni me gusta mentir y no quiero, ni me gusta que me mientan. Entonces, comencé a ver que también mucha gente se encontraba influenciada por una especie de anticultura, ¿no? O una pseudocultura. Y entonces fui derivando poco a poco, pero a partir ya del primer año de la página, a trabajar más que nada en la llamada contrarrevolución cultural, ¿no? Y a tratar de ya no desmitificar solamente la historia pasada, la historia pretérita, sino también la misma realidad que hoy vivimos, ¿no? Desmontar los mitos de la falsificación de la realidad que uno está viviendo. Y por eso es la idea de la página, más que nada, es dar un criterio 100% católico, es decir, la aplicación de la inteligencia con la luz de la fe, ¿no? A la luz de la fe. Entonces, no solamente temas del pasado, sino también del presente, porque en muchas oportunidades nos encontramos, a veces los católicos como que no sabemos hacia dónde disparar, digamos, ¿no? Donde hay una gran confusión, donde uno recibe muchas noticias de varios lugares, e incluso a veces también recibe noticias de
de gente, digamos, de iglesia que no siempre es correcta. Entonces, bueno, tratar de seguir fiel siempre, como siempre, al magisterio, al catecismo, a lo que siempre la iglesia ha enseñado, ¿no? Es simplemente eso, nada más. Excelente, padre. Tan importante páginas con este contenido innecesarias. Rafa, sigue. Sí, señor. Padre Javier, que no te la cuenten. Excelente página y reitero la recomendación de Andrea porque es muy enriquecedora. Padre, estamos viviendo una situación que creo que a usted le debe fastidiar por los medios con una intencionalidad que a la doctora Chinda yo le decía, quienes están detrás de este plan se olvidaron que aquel que murió en la cruz resucitó y acabamos de celebrar hace muy poco 2020 años de que venció al demonio, de que venció a la muerte y que para Dios nada es imposible. ¿Cuál es la verdad que a través de su trabajo, si lo pudiéramos llamar de alguna manera periodístico, pero en busca de esa verdad que lo atrae y que lo apasiona, usted ha encontrado con los personajes a los cuales ha tenido acceso? Y, por ejemplo, la doctora Chinda, el obispo Snyder y otros personajes que usted ha tenido en su programa y ha entrevistado. ¿Qué nos puedes contar de esta pseudo realidad que yo me niego a llamar COVID-19 y prefiero llamarlo por su nombre original? Me gusta llamarlo coronavirus Wuhan, o como el presidente Trump con mucha valentía lo hace, el virus chino. ¿Qué hay detrás de todo esto? Entiendo. A ver, creo que muchos de nosotros nos pudo haber pasado tener un planteo ambivalente respecto de la pandemia, pseudopandemia o pseudo realidad, ¿no? ¿Por qué? Porque uno puede a veces pasar muy fácilmente de acá no pasa nada, o sea, estamos igual que noviembre o octubre del año pasado, o acá pasa todo y tenemos que estar todos encerrados como unos locos, como un hámster dentro de su jaula, ¿no? Esa doble valencia o doble criterio se da en las mejores personas, incluso con la mejor buena voluntad, ¿no? No hace falta que sea un dirigente de la Organización Mundial de la Salud que nos esté diciendo esto, o Soros, o Rockefeller, o Bill Gates, lo que sea. Puede pasar, como decimos, en las mejores familias, ¿no? ¿Y por qué? Porque se ha trabajado tanto sobre la propaganda con este tema, que claro, muchas veces uno se queda mirando que no sabe finalmente qué hacer, ¿no? Y no sabe qué pensar. De la gente que yo he entrevistado y de lo que yo ya he leído en este tema, que me terminó por cansar, porque la verdad que es de algún modo desgastante, porque uno quiere continuar con su vida normal, digamos, ¿no? Lo que he visto fueron a veces extremos muy, muy variables, desde aquí no pasó nada, entonces todo sigue igual, hasta aquí tenemos que estar todos encerrados. Bueno, como siempre en esto, yo soy aristotélico, tomista, la virtud se encuentra en el punto medio, ¿no? Nunca en una... O sea, hay que intentar buscar y ubicar con la virtud de la prudencia lo que existe. A mí me parece que este virus chino claramente existe. Yo no sé si ha sido porque lo inventaron en un laboratorio, como dice Trump, que es razonable pensar así, o porque un pobre chino se comió un murciélago y después continuó la historia así. A esta altura ya no me interesa demasiado saber el origen, aunque desde el punto de vista histórico el día de mañana va a salir a la luz. Lo cierto, que lo más preocupante para mí no es la posibilidad de esto que se está diseminando aquí en Brasil mismo. Yo entrevistaba el domingo pasado a una diputada federal brasilera del partido de Bolsonaro, por cierto, o sea, del partido digamos, de la derecha, ¿no? En Brasil, y ella me decía, mire, padre, nosotros pasamos de negar todo, de que acá no pasó nada, ¿no? Que acá esto es una mentira, qué sé yo, a tener miles de muertos reales. Pero también hay miles de muertos que no son reales, que son,
o sea, que se dice que son de coronavirus, pero que no son coronavirus. Pero otros que sí, o sea, que ya no lo podemos tomar tan a la ligera como que acá no pasa nada, ¿no? O sea, evidentemente hay un riesgo real que tampoco significa que tengamos que estar todos metidos en la casa y dominados por la OMS o la Organización Mundial de la Salud, como si fuera el gran gobierno mundial que quieren imponer, digamos. No, no. O sea, hay que buscar un justo medio, porque no, si no es una locura total. Teniendo ella incluso hasta amigos y familiares con estas cosas. Digo, porque a veces uno puede tomarlo un poco como a la ligera, me parece, hasta que te tocan un familiar, te tocan una... entonces, digo, para que uno balancee las cosas. Lo que sí creo es que, y lo que es más triste, es que se ha manipulado totalmente, ¿sí? Y el mundo entero, o en gran parte del mundo, nos hemos dejado manipular por algo así. Y que es una especie de buen, de buen ensayo, de buen ensayo, para decirlo con palabras suaves, de una especie de rebaño global fácilmente manejable, ¿no? Porque no se han visto, digamos, reacciones prudentes, y no digo locas, prudentes, bueno, no quiero que me impongan algo de arriba, déjenme por lo menos pensar, aún así si me tuviese que equivocar, digamos, ¿no? Déjenme con libertad pensar. Por eso, a mi juicio, yo no sé, cada uno tiene su pensamiento político en esto. Lo que Trump ha hecho desde el principio me pareció una cosa bastante sensata, a pesar de que lo critiquen y le digan barbaridades y todo. Bueno, si después tendrá que acomodar el rumbo, lo acomodará. Lo mismo con Bolsonaro y compañía. Pero lo que sí he visto es una enorme posibilidad de manipulación de masas con este tema, incluso en el ámbito religioso, católico, ¿no? En lugares donde nunca ha habido ni un caso, han cerrado los templos, se han cerrado las iglesias. Eh, lo más triste ha sido que algunos sacerdotes u obispos han acatado como Como así, sí. como rebaño, y incluso algunos que no tenían ni remotamente posibilidad de contagiarse, por la edad, porque no había casos, por lo que sea, y algunos sacerdotes se han autocuartelado en sus iglesias, no recibiendo ni siquiera gente para confesar, o no yendo a ver los enfermos. La verdad que esto ha sido bastante triste, por un lado, y escandaloso por otro. Y a su vez, una falta de oportunidad para nosotros, los curas, ¿no? De lavar un poco la imagen de la iglesia, que venía súper dañada, hecha bolsa, digamos, como decimos aquí en Argentina, a partir de los abusos sexuales, todos estos temas. Era la oportunidad para decir, bueno, muchachos, salgamos a la cancha, vamos a demostrar que no tenemos miedo a morirnos, que si uno se muere por ser sacerdote y se muere administrando sacramentos, bendito sea Dios, ¿qué más quiero? Si yo es lo que más... A ver, ojalá que me muera administrando sacramentos y no que me pise un coche cuando salgo a la autopista, digamos, ¿no? Sí, sí, ¿Mm? sí, padre. Yo, usted hablaba de que esto ha sido una excusa perfecta para manipulación de masas. Y hacía yo un análisis hace unos días y me sorprendía que el temor y el miedo ha sido el virus. El Exacto, virus no es esa cosa que no vemos y a la que le tememos tanto. El virus es el temor. Se regó, se esparció y ahí todos estamos contagiados, unos en más medida y en menos medida. Y quienes pensamos y decimos, no, un momentico, ¿por qué voy yo a vivir mi vida bajo ese miedo constante y ese temor constante en cada movimiento, en cada incluso palabra que digo? Porque pues todo el mundo te dice, no, pero un momentico, pero si existe, pero guárdate, pero no sé, o sea, se encuentra toda clase de cosas, pero la mayoría estamos infectados de un temor grave. Estamos para cuidados intensivos de esta enfermedad del temor. totalmente. ¿Por qué Jesús nos dijo tantas veces no tengan miedo y por una cosa de estas nos dejamos infectar? ¿No será que también esto nos dejó salir esa debilidad que tenemos en este momento como humanidad, en donde nos dejamos fácilmente dominar y llevar por esa masa y por esa corriente en la que todo va? Mire, el miedo es una de las pasiones que Santo Tomás de Aquino, el gran Santo Tomás,
dice que es de las más fuertes en el hombre, ¿no? Así como el placer también sensual, porque el miedo paraliza. Entonces el miedo al menos hay tres posibilidades ante el miedo, ¿no? O nos paraliza y nos hace, voy a ir a robar un ladrón, entonces me quedo quieto, o me hace huir para atrás, o en pocos casos hacen que la huida sea hacia adelante, ¿no? Entonces arremete, ¿no? Como David y Goliat, digamos, ¿no? Pero en el mayor de los casos es o nos paraliza o nos retrae, nos tira para atrás. Y el tema de la pasión, del miedo, sobre todo ahora hablo ya de un católico y no del mundo, porque yo entiendo que el mundo esté aterrado con esto. Lo entiendo que si yo fuera ateo, estaría desesperado. Ustedes en Estados Unidos, el gran Fulton Sheen decía que los ateos cuidan esta vida porque es la única que creen que tienen. Entonces, si yo no tuviese fe y no sé que después de esta vida hay una vida eterna que me espera si me mantengo en gracia de Dios y me puedo ir al cielo, claro, esta vida es todo lo que tengo. Entonces, tengo un enemigo supuestamente invisible, que es este virus. Entonces, lo cuido al máximo esto porque después no hay nada. Pero, digamos, no me preocupa tanto eso. Me preocupa sí que no tengan fe, claro, pero más me preocupa que nosotros los católicos vivamos esta vida como si fuese la única que existe. Eso sí me da miedo o me da tristeza, porque significa que no hemos ido meditando. Yo le mostraba antes a Rafael, lo voy a mostrar a propósito, miren para el costado, porque yo tengo siempre allí. ¿Llegan a verlo? Ujú. ¿Aquí? Sí. Esta es yo le llamo, es mi tío Felipe, le digo yo, ¿no? Mi hermano médico me lo regaló en su momento cuando estudiaba anatomía Ujú. y tiene una frase que no se llega a ver, bueno, pero de aquí, que dice, yo le he puesto acá arriba, una frase de San Pablo, que es la frase que yo usé para mi ordenación, ¿no? Pasa la escena de este mundo. Pasa. Todos tenemos fechas de vencimiento. ¿Sí? Como las latas de conserva, todos tenemos fechas de vencimiento. Algún día este mundo se acaba. Entonces lo más triste es que entre los cristianos hayamos perdido de vista que después de esta vida hay realmente otra. Entonces vivimos una especie de catolicismo medio a veces como mundanizado, aferrado a esta vida, y yo no estoy diciendo que no sean locos y que no tomen ningún tipo de prevención, ni que bueno, no, esto acá no pasa nada, no, con prudencia, la virtud de cardinal de la prudencia rige todas las virtudes morales, todas, pero tampoco uno vaya a exagerarle, digamos, a la cosa, ¿no? Entonces me dio más tristeza y más miedo que incluso los bautizados, desde el primer laico hasta el Papa, todos, algunos hayamos estado medio dominados por esta pasión del miedo, ¿no? Porque significa que nuestra fe anda un poco floja. Padre, ¿cree usted que nuestras últimas generaciones de católicos o el ejercicio de la fe en nuestras últimas décadas ha sido de alguna manera muy light? Y cuando digo light, a lo que quiero expresar es que no hemos vivido en las últimas 5, 8 décadas, realmente la mayoría de los católicos en el mundo occidental, situaciones extremas de persecución como en Siria, Irak o India o en la misma China comunista, donde nos persiguen y nos matan porque queremos profesar nuestra creencia en ese todopoderoso, en ese Dios de amor y misericordia. Y el ejercicio de nuestra fe ha sido la misa dominical, el participar quizás en algún retiro, involucrarnos en algún movimiento apostólico por un retiro y luego quizás ser voluntario ante cualquier actividad de ejercicio de las virtudes de misericordia. ¿A qué cree usted que se debe el que la mayoría de los católicos hayamos acatado quizás bajo la excusa, y lo digo a partir de mí, no estoy hablando a partir de nadie más,
de una supuesta obediencia a nuestros obispos. El obispo Schneider decía algo muy tremendo, y es que la necesidad de la Eucaristía y el derecho a la Eucaristía no puede ser privado por ninguna autoridad en la iglesia, y que todos los católicos y los creyentes, los devotos, tenemos el derecho a exigir el acceso a la Santa Misa, a los sacramentos y a nuestro ejercicio de nuestras creencias. ¿Qué hay con esto? Bueno, por empezar, estoy de acuerdo que en las últimas décadas hemos vivido, digamos, un declive grande de la fe. Esto no lo digo yo, lo venía diciendo ya Juan Pablo II, lo venía diciendo Benedicto XVI. em, y quizás en tiempos anteriores, el, no es que antes hayan sido quizás más comprometidos con su propia fe, sino que el mundo mismo se encontraba todavía más empapado de cristianismo. Ese es mi planteo. La iglesia todavía, con todas sus fallas, con todos sus problemas, como siempre los tuvo, porque la iglesia está en crisis desde su nacimiento, digamos, ¿no? Lo que pasa es que a veces se nota más y a veces se nota menos, ¿no? Pero el mundo todavía con cierto resabio de cristianismo hacía que más o menos el andamiaje del catolicismo o la sociedad todavía tuviese ciertos principios cristianos que a uno más o menos lo llevaban en ese ritmo, ¿no? Pero en las últimas décadas, ya con un enorme proceso de secularización y con una iglesia que casi que más que querer convertir al mundo, intentó con la mala pastoral casi como acercarse más al mundo de mal modo, casi como a veces mundanizándose en muchos criterios, ¿no? Y uno podría poner muchos ejemplos acá. Y entonces, claro, la iglesia terminó siendo para muchos de nosotros, yo el primero, ¿no? Una especie de un barniz más en mi propia vida. Es como una especie de, bueno, yo soy un ser humano y además, no sé, soy de tal partido, de tal equipo de fútbol, o de tal partido político, o me gusta tal grupo de música. ¿Mm? Entonces, es como que el catolicismo fuera algo accidental, una cualidad más de una persona. Y por medio del bautismo nosotros, y esto es lo que nos diferencia, ¿no? Nosotros somos criaturas nuevas, somos distintos ya de un pagano, ¿no? El gran Chesterton, ese gran escritor inglés, yo siempre repito lo mismo, ¿no? Una vez cuando le preguntaron si él era un escritor católico, él dijo, no, yo no soy un escritor católico. Dice, yo soy católico, lo que pasa es que cuando escribo se me nota, ¿no? Claro, Su esencia es ser católico. exacto, exactamente. Y en muchos de nosotros, en muchos católicos, lo que ha sucedido con el tiempo es que el catolicismo es bueno, un aditamento más un condimento más dentro de esta sopa, digamos, ¿no? Aparte soy católico, y sí, los domingos voy a misa, y cada tanto rezo el rosario, y cada tanto hago un retiro, pero resulta que después en la vida pública hemos como disociado, nos hemos vuelto como esquizofrénicos. Soy católico nada más que en mi vida privada, en mi vida con mis amigos que son católicos, ¿no? Con los que no son católicos ni hablo de religión porque no sea cosas que se ofendan, ¿no? Es como hay un germen que, bueno, fue condenado por los papas en su momento, que es el catolicismo liberal, ¿no? ¿Qué significa el catolicismo liberal? No tiene nada que ver con el tema del liberalismo, del capitalismo, no es otro tema, la gente confunde muchas veces el tema ¿no? Es esto de que yo practico mi fe dentro de mi ámbito personal, dentro de mi clan, dentro de mi pequeña tribu que es mi familia, ¿no? Pero que resulta que en la vida pública, no, cuanto menos se me note que soy católico, mejor. Y entonces así vamos contra el Evangelio, porque Jesús dijo lo contrario. ¿Mm? Vosotros sois la sal de la tierra, dice Jesús. Vosotros sois la luz del mundo. No se pone una lámpara bajo la mesa, sino que se pone en lo alto. ¿Para qué? Para que viendo las buenas obras de ustedes, entonces glorifiquen al Padre que está en los cielos. Y entonces poco a poco hemos convertido nuestro catolicismo en una especie de catolicismo de entre casa, de que uno
lo usan nomás para el interior. Y bueno, entonces esto sumado a que el mundo va en otra dirección, sumado que muchas veces no digo la iglesia, algunos hombres de iglesia parecen más funcionarios burócratas o trabajadores del Estado, más que pastores realmente de almas. Y entonces, bueno, es una receta explosiva. Por algo mucha gente se va a las sectas. Bueno, Que se van con... Sí, diga. hablando de las vacunas, ¿cuál es la vacuna para esa receta explosiva? Bueno, volver a un catolicismo heroico, viril, contrarrevolucionario. O sea, volver a un catolicismo, ¿no? De un catolicismo edulcorado, que te lo dan por dosis homeopáticas, ¿no? Sino mostrarse públicamente como católico. Y a veces dicen, si tengo que disentir y discutir con gente, discuto. Y a veces si ese con el que tengo que discutir es un superior que está errado, tengo toda la libertad, me lo dice el Código de Derecho, yo soy abogado, aparte de cura, soy abogado, tengo toda la libertad y hasta el derecho, como fiel, como bautizado, de plantear respetuosamente a las autoridades, incluso eclesiásticas, que hay cosas que están haciendo mal. O sea, ¿desde cuándo uno ha tenido que ser siempre sumiso a todas las cosas? La virtud de la obediencia también tiene sus pecados, ¿eh? O sea, tiene sus límites. La desobediencia, por un lado, cuando yo dejo de obedecer aquellas leyes que son justas, ¿no? Emanadas por la autoridad competente, y a su vez también la obsecuencia. O sea, el hecho de obedecer cuando no tengo que obedecer. ¿Me explico lo que estoy diciendo? O sea, Sí, sí. si ustedes son que viven en Estados Unidos y mañana le aplican en el estado que están, en Florida, la ley, pongámosles, del aborto, y yo voy a decir, miren, yo tengo que obedecer a las autoridades constituidas porque está en San Pablo, porque Jesús dijo, dada de César lo que es de César y el de lo que es de Dios, pero no se puede obedecer a los hombres por sobre las leyes de Dios. Y esto sea que la ley que manden sea un hombre de Estado o un hombre de iglesia. Los principios no cambian porque una ley injusta emane de una autoridad o de otra autoridad. Pero en muchos casos se nos ha querido explicar que los católicos encima tenemos que sacarnos el cerebro. O sea, que no hay que pensar la fe, que tengo que obedecer sumisamente todo y no tengo que pasar por la conciencia, por lo único que finalmente va a ser juzgado en mí, que es mi recta conciencia, y las normas. Eso es un principio que no es católico. Un principio que en derecho diríamos un principio positivista. En fin, pero bueno, no entro en el tema. No, y a eso le sumamos, padre, adicional, que la juventud está siendo bombardeada por todos estos medios en los que ellos están cada vez más dependientes por un mundo que va contrario precisamente a las virtudes y a lo que estamos hablando, pues aún es una labor aún más titánica para los papás poder poner esa semilla fuerte, fuerte en Totalmente. nuestros hijos. Entonces, es una labor difícil. Yo pienso que en este punto podríamos, no sé, padres, invitar a las personas que nos están oyendo a ser un poco más proactivos, a como laicos, buscar recursos como su página, como sacerdotes como usted. Nosotros, gracias a Dios, hemos contado con la bendición de que las personas que han pasado por estos programas y los sacerdotes nos han dejado siempre unas grandes enseñanzas y son la valentía que hay que tener en estos tiempos en donde todo está en contra de sembrar en nuestra juventud, en nuestros niños, esos católicos que van a ser los que van a preservar la iglesia. Entonces... En esto querría decirle algo, Andrea. Ustedes tienen hijos, ¿no? Yo tengo 3 niñas, sí. Bien. Yo hace muchos años, ya van a ser casi 20 años que estoy siempre trabajo con adolescentes, siempre por colegio y todo. Esto es importante, sobre todo para ustedes, sino para la gente que capaz que lo vea. Y esto, pensémoslo, es sentido común elemental lo que voy a decir, ¿no? Cuando nosotros estábamos en nuestra adolescencia, en nuestra juventud, ¿no? El adolescente, el niño, pero sobre todo el adolescente, es un animal de tribu. O sea, necesita tribus. Y si en esa tribu él no la consigue, o sea, porque no la tiene a la mano, la va a buscar por algún otro lado, siempre. Por eso es importante que el papá y la mamá sepan esto en el momento de la adolescencia y vayan creando círculos, ¿no? Con buenos papás, con buenas familias, para crear también para que mi hijo, mi hija se encuentre en una pequeña tribu
de buenas compañías. Porque si uno no le ayuda, no le acerca los amigos, o no le acerca las buenas compañías, se la va a buscar por otro lado. O sea, es necesario que uno le vaya creando el hábitat, el ambiente, para que cuando un chico llegue a esa edad crítica, que todos pasamos, o sea, ninguno de nosotros somos marcianos que viajó de un plato volador, digamos, ¿no? De acuerdo. Si no tengo yo un buen entorno, y lo voy a buscar otro, y capaz que no es el mejor. Entonces de ahí que uno trate de hacer ese trabajo de sembrador, ¿no? Con buenas amistades, con buenos matrimonios, porque es el modo en que después finalmente mis hijos van a recibir sus amistades. ¿Dónde? Sí. Padre, había un tema que se tocó o que tocaron usted y el obispo Snyder, y era el de la Eucaristía en la mano o en la boca. La iglesia, por ejemplo, los obispos de los Estados Unidos tienen a bien con el fundamento de agilizar los procesos de comunión en las misas, el otorgar la comunión tanto en la mano como en la boca a quien lo requiera. Este es un tema que yo he estado comentando y analizando con muchos hermanos en la iglesia, y hemos ido un poquito a la investigación histórica. Y cuando vamos al origen de la Eucaristía en la última cena con el Señor, pues nos encontramos que allí el Señor no le dio el pan a nadie en la boca. Y cuando vamos al pasaje subsiguiente, donde nos encontramos con la Eucaristía en Emaús, el Señor parte el pan y no hay rastro de que fue en la boca. Y continuamos con la iglesia primitiva y encontramos que no hay sino hasta muchos siglos después que hay entonces una liturgia en la cual se sublima la comunión en la boca. O sea, llega a ese nivel. ¿Qué hay con esto? Yo creo, debo ser honesto, que a veces nos enfocamos y nos enfrascamos en algo que quizás el Señor no le va a dar importancia. ¿Ok? Bien. ¿Qué nos puedes decir para entender más en profundidad esta ambigüedad y esta discusión que se da dentro de la iglesia? Bien, voy a comenzar la respuesta con una pregunta. En la última cena, ¿a quién les estaba dando la comunión nuestro Señor Jesucristo? A sus elegidos, a los apóstoles. ¿Y qué estaba haciendo en esa última cena con ellos mismos? Ese es el momento de la institución de la... Instituyendo el sacramento. ¿Y los apóstoles qué eran justamente? Eran obispos. O sea, en primer lugar, ¿no? Estaba dando la comunión, en todo caso, en la mano, según la costumbre judía. Probablemente a los discípulos de Emaús quizás hayan sido probablemente también de estos apóstoles o algunos de los discípulos del Señor, pero independientemente de eso, de esa posible discusión, yo he tocado el tema, he estudiado el tema de la historia de la comunión en la mano, ¿no? Que es un tema que por lo general la gente no conoce. Es verdad que en los primeros siglos la práctica habitual era la comunión en la mano. Esto es cierto, hoy por hoy nadie lo niega. Pero al correr de los siglos, así como también era habitual en los primeros siglos de la Iglesia, que se permitiera, o se tolerara, mejor dicho, la esclavitud, ¿no? Esto, bueno, se encuentra en las cartas de San Pablo, por ejemplo, que los siervos deben obedecer a los amos. Pero no por eso uno va a decir entonces que con el tiempo, mientras se fue poco a poco llevando hacia adelante la historia de la Iglesia, bueno, la esclavitud poco a poco se fue dejando de lado, porque no es de lo más divertido ser esclavo de otra persona, ¿no? Bueno, algo parecido sucedió con la liturgia. A partir de los siglos VI, VII en adelante, por la enorme reverencia que se empezaba a tomar a partir del Santísimo Sacramento, ¿no? del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, por la posibilidad de las profanaciones, ¿no? Todo esto está en un texto de Pablo VI llamado Memoriale Domini, acerca de la memoria del Señor, ¿no? Pablo VI, el Papa. Y la profanación, la posibilidad de... Bueno, sobre todo son estas dos características que ahora recuerdo en el momento. La posibilidad de profanación y la reverencia o mayor conciencia del sacramento de la Eucaristía.
se fue dejando de lado este modo de comulgar en la mano, que a su vez tampoco no era un modo, como ahora uno dice simplemente, bueno, va, comulgar en la mano, se acabó y punto. Había un montón de normas para eso. O sea, si uno lee a los santos padres de la iglesia, los que la permitían, porque algunos otros tampoco la permitían, o sea, tampoco fue una práctica extendida, Generalizado. generalizada, ¿no? Algunos incluso colocaban un paño de tela sobre la mano para poder recién comulgar. Bien, poco a poco, por esta conciencia de lo que implica el cuerpo de Cristo, por la posibilidad entonces digo, de las profanaciones, la iglesia fue dejando de lado esa práctica al punto tal de ya en algunos concilios de prohibirlo. Entonces, digo, no todo lo que en el cristianismo primitivo se utilizó significa que entonces, porque la iglesia fue incluso evolucionando en su trabajar o en su concepción litúrgica. Me están avisando que me quedan unos 5 minutos, perdón. Eh, entonces, digo, para que uno sepa que no todo lo anterior, entonces que es 100% aceptable y que no hay un poder de parte de Cristo a la iglesia de ir poco a poco, digamos, llevando adelante la tradición, lo que se llama la tradición de la iglesia, lo que se recibió siempre, ¿no? Eh, bueno, punto, no me extiendo mucho más, ¿no? Pero porque los primeros cristianos no usaban tener una choza o no tenían templos porque no podían tenerlo, yo no por eso voy a destruir la capilla que tengo, digamos, no. Sí. El arqueologismo del cristianismo primitivo puede ser utilizado a veces para justificar cosas bueno, que al día de hoy la comunión en la mano es una excepción que se ha casi impuesto como una regla, pero bueno, no me extiendo mucho más. Si Pero quieren, es un tema que ya he tocado en un video completo. Sí, diga, Andrea. tiene razón, pero padre, usted, porque yo pienso que el punto está, es como cuando uno habla con la mamá. Pues uno le puede decir, mamá, ¿cómo está? ¿Cómo ha estado? Pero le puede decir, mamita linda, ¿cómo estás? Es una especie, cuando hay amor y cuando hay esa devoción, pues las personas quieren expresarlo en todas las maneras. Entonces, tal vez quien defiende eso es sintiendo en su corazón que quiere no hacerlo trivial, que no es cualquier cosa. Entonces, quien lo hace en aras de demostrar con sus actos un poco. Ah, sí, no, eso nadie lo niega, claramente que sí. Y vienen los otros en los que dicen, bueno, pero no nos pongamos a irnos en eso. Ya para concluir este tema, padre, pero usted, ¿qué nos sugiere? Porque es cierto lo que dice Rafa, en estos días hay mucho de eso, la gente está hablando de aquí, de allá, pero es que no puede ser tan liberal, pero no debemos esto. ¿Usted qué nos sugiere para que este sea un tema fácil de entender y adaptarnos? Antes de responder a lo que Andrea le plantea, padre, voy a agregar algo. Uno de los puntos que hemos logrado llegar a la conclusión es, ¿acaso es mi mano menos sublime o a mi boca es más apta que mi mano? Es cierto que las manos y la boca y son órganos también del cuerpo y todo, pero hay una diferencia grande. Santo Tomás de Aquino, cuando plantea el tema de la comunión, dice que también que solamente las cosas sagradas, y a partir ya del siglo XIII, lo dice él, ya con toda la historia de la iglesia, de la historia de la comunión en la mano, solamente las cosas sagradas tocan lo sagrado, por la reverencia simplemente al cuerpo de Cristo. Por eso, como las manos del sacerdote en el momento de la ordenación, no sé si alguna vez fueron a una ordenación sacerdotal, son ungidas por el obispo, justamente ¿para qué son ungidas? Para tocar las cosas sagradas, ¿no? No significa que sean santas estas manos, significa que estén consagradas para los santos, para el sacrificio. Y es por eso, por la reverencia al Santísimo Cuerpo de Cristo, es que se dispone esto como ley, como norma de la Iglesia Católica. Esto no significa que una persona tenga mayor santidad o sea más devota si comulga de rodillas y en la boca que una persona que comulga en la mano. Esto no significa, esta dialéctica tonta que a veces algunos hacen es falsa, no es así. Pero tampoco significa que porque yo sienta la posibilidad de estar más cerca del cuerpo de Cristo y todo, no significa que por eso lo tenga que tocar con la mano. Al contrario, cuando uno puede amar a una persona y no por eso estar, digamos, abrazándola. No sé si me llego a explicar. Sí. Es solamente por la reverencia. Ahora uno me dirá, ¿pero la iglesia lo permite? Bueno, la iglesia lo ha permitido durante muchos siglos, lo hizo así. Después, con la evolución del sacramento o del pensamiento acerca del sacramento,
dijo, es más conveniente para que la gente no pierda la importancia de lo que implica la Eucaristía, para que no se lo tome como una especie de alimento más, porque en la práctica lo que ha sucedido, lamentablemente, es que capaz que hay mucha gente santa que es mucho más devota, incluso comulgando en la mano que en la boca, eso nadie lo va a negar a eso. Pero en muchísimos lugares, muchísima gente ha perdido el gran respeto a la Eucaristía. Entonces uno entra a una iglesia y resulta que parece que ya, bueno, sí, si yo lo puedo recibir en la mano, también con esta misma mano, después como en McDonald's, digamos, no hay mucha diferencia. ¿La iglesia lo permite hoy por hoy? Sí, como una excepción. Como una excepción a partir de la década de 70, como en muchos países, sobre todo de influencia protestante, Alemania, Holanda, se permitía, o no se permitía, sino que se había impuesto una práctica contra la ley canónica de la comunión en la mano, la Iglesia dijo lo siguiente: en aquellos lugares donde se haya extendido esta práctica ilícita, si los obispos lo ven que corresponde, pueden comulgar entonces en la mano, como una excepción. Bien, Okay. ¿Qué pasó con esa excepción? Como pasa muchas veces, exactamente, como pasa con las excepciones, se convirtió de excepción a regla, ¿no? A norma. Al punto tal que hoy en día yo conozco casos, no sé si en Estados Unidos pasará, pero conozco casos que hay gente que ha querido ir a comulgar en la boca o ha querido más ir a comulgar arrodillado y en la boca y le han negado la comunión. O sea, sí, eso pasa acá. una cosa que va contra el derecho totalmente. Bueno, pero en fin, eso. Si quieren, y no es por hacer autopropaganda, pero si quieren, porque este tema les puede interesar, Sí. yo he escrito un texto bastante largo y he hecho un video pausado explicando la parte histórica en el canal de YouTube, que no te le cuenten, sobre el tema de la historia de la comunión en la mano. Son 10 minutos, muy breves. Ok, excelente. Así que recomendamos a nuestros seguidores y oyentes que si quieren profundizar en el tema de la Eucaristía en la mano o en la boca, pues vayan a quenotelocuenten.org y busquen el tema de la Eucaristía en la mano. Muchísimas gracias, Padre Javier. Para nosotros ha sido de verdad un gran honor, un gran placer tenerlo en la iglesia. Y le agradecemos infinitamente su disposición, su alegría y su pasión por compartir este programa con nosotros y nuestros oyentes. Desde Radio María Miami, pues le damos gracias infinitas, y está de más decirle que nuestro programa y Radio María Miami y Radio María Spanish en los Estados Unidos es un canal abierto para que usted pueda también a través de él proyectar sus enseñanzas y todo lo que quiera comunicar al mundo católico. Padre, muchas gracias. Bueno, Rafael, muchísimas gracias. Y... Andrea, también muchas gracias por el tiempo usted, no por los problemas técnicos. No, para nada, no, Padre, muchas gracias y de verdad que Dios lo siga acompañando y la Virgencita lo siga guiando en esas importantes labores que usted está haciendo en los medios de comunicación y las redes sociales, que son finalmente pues un canal importantísimo en estos tiempos para la evangelización. Padre, Dios lo bendiga, ojalá podamos volver a verlos pronto. Igualmente, muchas gracias. Cambio fuera. Adiós. Bueno, hasta luego. Padre, que le vaya bien. Gracias, Padre. Pues esto ha sido En la Iglesia, un programa para conocer, amar y defender el cuerpo místico de Cristo. Excelente programa, Rafa, y acá nos vemos el próximo miércoles. No tengan miedo, como dijo nuestro Señor Jesucristo. Y que no se les olvide, son 365 veces que aparece esa frase en las Sagradas Escrituras, es decir, una por día. No tengáis miedo. Hasta el próximo miércoles. Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestra vida? Radio María y Didaje, Fe y Doctrina presentaron En la Iglesia, un programa para conocer, amar y defender el cuerpo místico de Cristo, la Iglesia Católica, conducido por Andrea Trujillo y Rafael Núñez. Señor, ¿a quién iremos?